punto de las manifestaciones del Espíritu Santo en los santos del ayer. Vamos a ver capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice así: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de mujeres como de hombres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Aleluya. Quedémonos meditando ahí. Recordémonos que hay dos cosas, dos manifestaciones grandísimas. Dios, a través de su Santo Espíritu, estaba trabajando duramente a la par de sus hijos, los apóstoles. Según la lectura primera que leímos, la iglesia estaba llena de mucho temor. El temor que había llegado era que había muerto Ananías y Zafira, porque el Espíritu Santo los había matado por mentirosos, por avarientos, por andar ofreciendo y no dando lo que habían ofrecido. Por eso estaban muy llenos de temor la iglesia. Y entonces empieza el trabajo de Pedro. Dice, lo voy a volver a releer, dice versículo 11: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a andar con ellos, por supuesto. Y dice más: mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban cada día.
en tanto que sacaban los enfermos. Eso es. Primero, habían habido tres señales, una de las que no la vamos a decirles de capítulo 5, versículo 1, que es donde murió Ananías y Zafira, su mujer, por mentirosos, por ofrecerle al Espíritu lo que no estaban en capacidad de darlo. Dios los había matado. Por eso es que estaba temerosa la iglesia. Una manifestación, vamos a la otra. La otra es que cuando los apóstoles salían por las calles, sacaban los enfermos y sanaban con solo la sombra. Solo pasaba Pedro y la sombra de Pedro bastaba para ser sano de cualquier enfermedad. Los demonios salían huyendo porque el poder del Dios estaba en Pedro y la gloria de Jesucristo iba con ellos, porque el nombre de Jesucristo era engrandecido cada día y cada vez más. El varón despreciado iba creciendo cada día y cada vez más su nombre a través de los milagros. Dios estaba manifestándose a aquellas gentes y Pedro dice que todo la gente sacaba enfermos y los sanaba. Pero no era Pedro, sino el Espíritu que estaba en Pedro. Pedro iba caminando y solo la sombra de él era suficiente para quedar sano, y así era, tal como lo dice la Escritura. Entonces, pues, ¿cómo es posible que estos hombres ya no tenían ni necesidad ni de decir a los espíritus, váyanse? Ellos se corrían las enfermedades, huían con solo la sombra, no digamos invocando el nombre del Señor Jesús. Si los demonios ante la presencia del Señor tiemblan, las enfermedades tiemblan. Ante la presencia del Señor no hay enfermedad ni demonio que no pueda salir huyendo. Por eso hay que creer. Hay que creer. En gran manera hay que creer en el Señor Jesús. Creemos en la gloria de Cristo. Creemos que Cristo tiene el Espíritu Santo, está llenísimo. Él puede mandar una porción de su Espíritu Santo, de todo lo llenado, para poder ayudar a toda la iglesia. Debemos de saber de una vez por todas que donde está el Espíritu Santo hay poder. Y el Espíritu Santo media vez empieza a funcionar en una iglesia, engrandece todo. Los milagros son grandes. No son cosas fingidas, no, de ninguna manera. El Espíritu Santo no es fingido. El Espíritu Santo es un poder extraordinario. Dios trabajando a través de su Santo Espíritu en estos hombres del ayer, los santos, los hombres que no le ponían controversia a mi Señor, hombres que se sometían. No eran hombres que andaban pensando y culturizando el Evangelio, no eran hombres de esos. No eran hombres que le dieron libertinaje para que entrara todo el mundo al Evangelio, sino que eran movidos a través del Espíritu Santo, y no se convertía uno, se convertían miles. Todo eso porque el Espíritu estaba trabajando en los santos del ayer. Y por eso es que ellos, cuando hablaban, hablaban y la palabra era fuego que quemaba. Fuego que quemaba era la palabra de ellos. Y cuando ordenaban, los demonios salían corriendo, porque sabían bien a fondo que donde está el nombre de Jesús, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay fuerzas extraordinarias y ningún demonio puede hacer nada. En el caso de los apóstoles, estaban trabajando duro. ¿Y qué hicieron? Los de la guardia, los jefes, ¿qué hicieron la guardia y los jefes? Los jefes ordenaron a la guardia, vayan a meterlos presos. Los metieron presos. Ya vimos que hay dos señales. Una, la muerte de Ananías con Zafira. La otra es la señal de la sanidad de cuando iban pasando los apóstoles. Hoy vamos a ver otra. Cuando Pedro lo llamaron y lo metieron a la cárcel para que no siguieran hablando, prohibiéndole que no hablaran de Jesús, prohibiéndoles.
Ellos no dejaron de hablar, lo metieron al templo y el Espíritu de Dios los llegó a sacar. Cuando mandaron a traer a los apóstoles al templo, ellos ya estaban predicando otra vez en el templo. No se quedaban. Eran hombres que sabían que lo que hablaban estaba apoyado por Dios. No le tenían miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Así de que cuando llegaron a sacarlo, no estaban los hombres. No estaban. ¿Qué pasó con los hombres? Salieron a llevar la buena nueva y decían, ¿en qué va a parar esto? Y les decían, cuando los fueron a traerlos, ustedes están llenando de su doctrina todo Jerusalén. Pues ese era el objetivo, llenar de doctrina de Dios, no doctrina de hombres, sino de Dios. La doctrina que Jesucristo enseñó, la doctrina apostólica, que es la que tiene que tener su apogeo total donde quiera que vivamos, donde hay un ser humano, tiene que haber doctrina apostólica, doctrina de Jesucristo, la doctrina del Dios viviente, sin mezcla alguna. Ciertamente en algún lugar donde se vive la doctrina del Señor con alguna cultura, no porque se le quiera meter, sino porque es la cultura. Pero no quiero hablar de degenerarse, no, de ninguna manera. Estoy hablando de lo que es no meter concupiscencia a las cosas de Dios. Los santos de ayer no lo hacían. Eran hombres santos que respetaban a Dios. Bendito el nombre glorioso del Señor. Bendito sea su nombre. Y esos hombres nunca retrocedieron. Para nada. No son de aquellos que ahora llegan al Señor y empiezan a trabajar y empiezan a predicar y a los días ya andaban bolos. No eran de esos. No, a los días andan borrachos. No, no eran de esos. A los días andan en pecado. No eran de esos. Y dicen que se manifestaba el Espíritu. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tengamos cuidado. El Espíritu Santo me llegue a una persona. Quiero decirle algo bien importante. Sepamos y entendamos que ese Espíritu Santo no se va ni un tan solo momento de los apóstoles ni de ninguno a quien llegue el Espíritu Santo. Todo el tiempo vive lleno del Espíritu Santo. Mi querido amigo, ustedes que están escuchando esto, léalo conforme lo hemos leído y entonces meditemos en ello. Dios tiene buenos propósitos para ser buenos santos, para ser buenos obreros delante de la presencia del Señor. De manera pues que te invito tú a que te animes a ser un obrero del Señor, aquel que pregona justicia por todos lugares. Bendito y alabado sea Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén.